Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Héctor José Míguez, que nos hablará en el módulo 4 de Actualidad en Concursos y Quiebras de la extensión de la quiebra y la responsabilidad de los grupos de sociedades. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes este módulo que organiza el Instituto de Derecho Comercial, que como bien decía recién la presentadora, dirige el doctor Héctor Alegría. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Héctor Míguez, quien va a tratar este tema tan interesante, ¿no?, de la extensión de la quiebra en los grupos, un tema de total actualidad y que cada vez genera mayor interés, ¿no?, y también controversia, ¿no?, por las implicancias que tiene. El doctor Míguez, que nos acompaña hoy, que siempre tiene la generosidad de participar y de colaborar con nosotros, es abogado de la UBA, es doctor por la Universidad de Navarra, es profesor de Derecho en la Universidad Austral en Buenos Aires y entre otras universidades públicas y privadas. Es investigador de Derecho en el CONICET, además es diplomado en Compliance y Ética Empresarial y en Teoría del Derecho y Argumentación por la Universidad Austral. Es máster en Derecho de los Estados Unidos por la Universidad de Saint Thomas de Minnesota. Es autor de innumerables artículos y trabajos de la especialidad. Ha participado y colaborado en 13 libros colectivos y también ha publicado libros de su autoría sobre la extensión de quiebra, sobre la responsabilidad de los grupos en Argentina, que todos consultamos y son de suma utilidad para todos nosotros. Seguir con el currículum del doctor nos demandaría demasiado tiempo, ¿no? Así que los voy a dejar con él, que es mucho más valioso y más útil escucharlo y su trabajo y sus palabras que nos van a enriquecer seguramente durante toda esta tarde. Bueno, doctor Míguez, todo suyo y un placer y muchas gracias por estar aquí presente y en representación del Instituto y del doctor Alegría, muchas gracias por colaborar con esta actividad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al Colegio Público de Abogados por esta oportunidad académica. Muchas gracias también a los asistentes por su atención. Bueno, la clase de hoy tiene 10 partes. Yo voy a tratar de compartir el esquema de la clase de hoy. A ver, voy a ver si lo logro. No sé si ahí se puede ver el esquema de la clase. Bueno, entonces, en primer lugar, antes que se me escape la liebre, voy a decir cuál es mi tesis. En segundo lugar, voy a hacer una introducción al tema. En tercer lugar, voy a hablar de la extensión de la quiebra y los grupos de sociedades. En cuarto lugar, los conceptos sobre grupos de sociedades. Después, el análisis exegético de las normas, las tendencias jurisprudenciales argentinas y en Estados Unidos y en Europa, la responsabilidad del controlante como tema de futura posible legislación, y ya en la actualidad incluso, el tema del Enterprise Law, que es un derecho nuevo al derecho del Entity Law, y ya lo voy a explicar. Después las conclusiones esenciales y finalmente las propuestas de ley referenda que correspondan hacer en el caso que nos ocupa. Bueno, a ver, voy a ver, stop share. Ahí está. Bueno, entonces mi tesis fundamental sobre el tema es la siguiente. En primer lugar, propongo una no aceptación de la extensión de la quiebra
en general, por cuanto hace falta es necesaria una mayor sistematización, más allá del comentario exegético de las normas en vigencia, que eso lo vamos a ver. Tampoco soy partidario de una extensión de la quiebra a los grupos de sociedades, incluso por analogía. Si bien, en tercer lugar, soy partidario de una legislación que proteja en contra del fraude y la protección del crédito como finalidades de la norma. Quizá, en cuarto lugar, haya que perfeccionar la sistemática propia de las acciones de simulación, de nulidad, las revocatorias concursales y civiles, la inoponibilidad y las acciones paulianas, que es detrás de cuyas finalidades está detrás el legislador al legislar la extensión de la quiebra. A mi modo de ver, es mejor una responsabilidad del controlante con supuestos específicos concretos y no una extensión de la quiebra por analogía aplicable a los grupos de sociedades. En sexto lugar, hay que destacar un cierto escepticismo respecto de los grupos de sociedades desde los años 70 hasta la actualidad, por cuanto son pocos los países que han legislado el tema, principalmente Estados Unidos, Alemania, Brasil y Portugal, aunque también en la Argentina tenemos algunas escuetas normas que tratan el tema. Y como tesis fundamental última, propongo una consolidación sustancial y una mejor legislación de la responsabilidad del controlante por las deudas de la controlada en situación concursal. Bueno, pasando ya a la introducción, vemos que los grupos de sociedades en derecho comparado, en especial en Alemania, con la Ley de Sociedades de 1965, han sido legislados los grupos, aunque también en Brasil y en Portugal, en el ámbito del derecho continental europeo. En el ámbito del common law, el país que más ha legislado sobre el tema es Estados Unidos, donde encontramos una variada jurisprudencia que, a mi modo de ver, es la más rica y la más provechosa que se puede estudiar. El primer país que legisló sobre el tema es Alemania en el año 37, en plena época nazi, al legislar un capítulo de la Ley de Sociedades del 37 sobre los grupos de sociedades, porque en Alemania ya desde finales del siglo XIX ya existía una cierta jurisprudencia sobre el tema. El sujeto controlante de un grupo puede responder por abuso de control frente a los acreedores de una controlada. Esa es una de las tesis fundamentales de todo este derecho comparado al que me he referido recién. Y debe haber una conducta antijurídica imputable y dañosa frente a terceros, en nuestro caso mediando un concurso de algunas sociedades del grupo. El gran tema de los grupos de sociedades, aparte del derecho penal, el derecho laboral, el derecho fiscal, el derecho de los contratos, el derecho societario, es sin duda el derecho concursal, porque ahí se juegan la estructura patrimonial del grupo y la responsabilidad del controlante. Hay en todos los afanes legislativos de comparados,
hay un afán sistemático, aunque los frutos de ese afán a veces no logran sistematizar del todo este tema que de por sí es francamente inasible, es difícil de agarrar y de legislar. Y finalmente hay detrás de todas estas intenciones de los legisladores un enfoque económico-jurídico para las consideraciones de la situación de hecho que justifiquen la responsabilidad. Y a partir de los estudios de derecho comparado, me parece que esta es uno de los grandes temas que falta introducir en la legislación. Un análisis económico-jurídico de las cuestiones que se refieren a los grupos de sociedades. Bueno, dentro de esta introducción vamos a hablar un poquito de qué es la extensión de la quiebra. La extensión de la quiebra en el derecho continental europeo comienza en 1907 en una jurisprudencia de la Casación francesa de la ciudad de París en 1909 y posteriormente algunos otros fallos en los años subsiguientes. Después, esta jurisprudencia aplicó el Código de Comercio francés, que en el año 1935 ya empezó el legislador a hablar de la responsabilidad del maître de l'affaire. El maître de l'affaire era el dueño del negocio que estaba para las ganancias, pero no estaba para las pérdidas. En el año 55, la legislación francesa tuvo una reforma, la ley concursal. También la ley concursal del año 67 abordó el tema de la extensión de la quiebra y en el año 1985 también abordó el tema, siguiendo con sucesivos desarrollos del maître de l'affaire. En las últimas reformas legislativas francesas se legisló sobre la acción de complément de passif, que es una especie de responsabilidad del controlante por las deudas subsistentes de la controlada en el concurso de esta, ¿no? Hay, a mi modo de ver, algunos antecedentes en la Edad Media de la extensión de la quiebra, como puede ser la extensión al cónyuge en el derecho medieval italiano de las ciudades-estado italianas, la extensión al cónyuge, a los hijos, unas sanciones penales anexas al decreto de quiebra, otras sanciones civiles, etc. El artículo 147 del Código Civil Italiano de 1942 es importante para el tema de la extensión de la quiebra porque establece la extensión de la quiebra al socio tirano o al socio oculto. En los años 60 y 63 hubo una acalorada discusión entre dos juristas, creo que era Ascarelli y Walter Vigiavi. Walter Vigiavi era un doctrinario italiano que escribió dos libros, uno que se llamaba, en un sugestivo título, L'imprenditorio oculto, el empresario oculto, y otro libro a consecuencia de la crítica que le hizo la doctrina, que se llamaba Difesa del imprenditorio oculto, que no es la defensa del empresario oculto, sino que es la defensa de su anterior libro, ¿no? Bueno, después está también una suerte de responsabilidad del controlante que se llama Gesellschafterhaftung en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana y en el Código de Comercio alemán. También en la jurisprudencia alemana ha habido una aceptación de la doctrina del disregard of the corporate bill o de la perforación del velo
societario, como les gusta llamar a los alemanes, que se llama Durchgriffshaftung, responsabilidad por la perforación del velo societario. También en Alemania hay una jurisprudencia que se llama de los grupos calificados fácticos en sede concursal, que se da en muchos casos de sociedades SRL concursadas, porque el 90% de las sociedades que hay en Alemania son SRLs, contrariamente a lo que pudiera parecer, no son sociedades anónimas, quizá porque a los alemanes son muy desconfiados en la transferencia de las acciones o partes accionariales, ¿no? No les gusta mucho eso del capitalismo bursátil que hay más en Estados Unidos. Esa doctrina jurisprudencial alemana se llama Qualifizierte Faktischen Konzern, o sea, jurisprudencia de los grupos calificados que son sociedades de responsabilidad limitada. En nuestra ley del año 72 introdujo en el artículo 165 de la ley concurso de quiebras la responsabilidad o la extensión de la quiebra, perdón, al socio tirano por abuso de control societario y también la confusión patrimonial inescindible. Muy probablemente el legislador se inspiró en la jurisprudencia del año 71, cuando se declaró la quiebra del famosísimo grupo SWIFT del TEC de La Plata, en los tribunales, en el juzgado 8 de los juzgados comerciales de Buenos Aires. Claramente inspirado en ese caso, que todavía sigue vigente luego de 40 y tantos años de transcurso. También en el año 72 se legisló sobre la responsabilidad patrimonial de terceros en los concursos, en los artículos 166 a 169. Pasando ahora al tema de la extensión de la quiebra y la responsabilidad del controlante en Estados Unidos, tenemos que decir que en Estados Unidos está legislado el tema desde un fallo de los tribunales de apelación del año 39, en el cual se estableció la responsabilidad del controlante por las deudas de la controlada concursada. Aunque bien los autores como Bloomberg traen a colación una ley estatutaria de Nueva Jersey, del estado de Nueva Jersey, del año 1886, que permitió la adquisición por parte de una sociedad de las acciones por otra sociedad, estableciendo así la legitimación de los grupos de sociedades por primera vez en un sistema judicial, en un sistema positivo legislado en un país, ¿no? El anteproyecto de ley concursal en España de 1983 habla de 3 supuestos de extensión de la quiebra, que son bastante con un marcado automaticismo, y la ley concursal del 2002 no legisla ni los grupos ni la extensión de la quiebra, puesto que, como dijimos antes, es un sticky business, ¿no? Es una materia difícil de ser agarrada, ¿no? Cualquier legislador se moja las manos cuando quiere legislar sobre grupos de sociedades. Y bueno, a mi modo de ver, ¿cuáles son los temas que habría que estudiar en el futuro? Más tarde vamos a hacer un análisis, si tenemos tiempo, exegético de la norma, pero ahora digamos que los temas que hay que estudiar en el futuro son la eliminación de las extensiones de quiebra automáticas, como la de los socios colectivos. A mi modo de ver, es mucho más
productivo establecer una responsabilidad incluso ilimitada del socio colectivo, pero no una extensión de la quiebra por todos los perjuicios que trae aparejado el decreto de una quiebra de un socio, ¿no? Que incluso le puede salir el tiro por la culata a los saqueadores, porque cuando se establece la unidad de masas, por ejemplo, pueden salir perjudicados esos acreedores. Por otra parte, otro tema que habría que estudiar en el futuro es estudiar el régimen de la extensión de quiebra sistemáticamente, que todavía no hay algunos estudios, pero no son completamente sistemáticos, sino que muchas veces se limitan a el comentario exegético del texto positivo vigente. Estudiar el grupo insolvente con todas las cuestiones inherentes, que la vamos a ver a continuación. También estudiar en el futuro las causas endógenas y exógenas de la cesación de pagos y plantearse cuáles son los verdaderos temas importantes de la extensión de la quiebra y la responsabilidad de terceros, como son la protección del crédito, la defensa contra el abuso del control societario, las conductas empresariales involucradas, el propósito del legislador de hacer disminuir las crisis empresariales, los 4 tópicos que abarca la cuestión, que son la responsabilidad, la extensión de la quiebra de la dependiente a la dominante, como ocurrió en el caso paradigmático de SWIFT del TEC, la extensión de la quiebra de una dependiente a otra dependiente, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Sasetru, en el caso Greco, en nuestro país, de una dominante a la dependiente, como ocurrió en el famosísimo caso de la Barcelona Traction Power Light and Company, fallado por la Corte Internacional de Justicia en 1970, aunque es un caso concursal del Tribunal de Reus en Cataluña del año 48. En ese caso se extendió, raramente ocurre eso, pero en ese caso se extendió la quiebra de la dominante a las dependientes, ¿no? Que eran unas 48 sociedades dependientes de la Barcelona Traction Light Power and Company. Y finalmente la extensión de cualquiera de las sociedades por confusión patrimonial inescindible. Y finalmente otros tópicos del grupo insolvente que conviene legislar en el futuro, que todavía no han sido abordados por todos los ordenamientos concursales o societarios, como son la subordinación de los créditos de la controlante, lo que sí hace el derecho jurisprudencial norteamericano, la consolidación sustantiva de los créditos, la administración judicial conjunta o separada, que sí hace, por ejemplo, nuestro sistema concursal. Hace poco me he enterado de una obra monográfica de un profesor alemán que estudia el sistema argentino, que realmente es interesante esa monografía, porque los alemanes no tienen la normativa que nosotros ya tenemos de hace bastantes años en nuestro sistema concursal. Las masas activas y pasivas unificadas o separadas, y finalmente la responsabilidad del controlante por las deudas de la controlada concursada. Bueno, en cuanto al concepto de la extensión de la quiebra de los grupos, sabemos que la extensión de la quiebra es un instituto concursal concomitante con otro proceso concursal de naturaleza excepcional que consiste en la declaración del concurso de un sujeto diverso o distinto del previamente concursado
siempre dentro del proceso de quiebra liquidatoria, una vez comprobado el acaecimiento del factum de la respectiva norma que la establece, como sanción resarcitoria frente a una conducta típica, antijurídica e imputable a título de dolo o culpa y con el fin de proteger el crédito de los acreedores concursales que de otro modo se vería injustamente disminuido por esa conducta antijurídica y también asegurar la vigencia de instituciones de orden público concursal. Bueno, no vamos a desarrollar acá por falta de tiempo todos estos extremos que acabamos de mencionar y vamos a pasar a las teorías que fundamentan la extensión de la quiebra a nivel de la jurisprudencia comparada, ¿no? Las teorías que para su fundamentación son las siguientes: la doctrina del empresario oculto o socio tirano, la doctrina del maître de l'affaire en Francia, la doctrina de la utilización de los bienes como si fueran propios, que es la doctrina de nuestro 161, inciso primero, de la ley concursal, el disregard o levantamiento del velo societario, aunque con características de rigidez, automatismo, asistematicidad y ambigüedad, la unión económica, unidad económica que forma parte del grupo de sociedades unida al fraude a terceros, como ocurrió, por ejemplo, en el caso SWIFT del TEC, aunque después el artículo 172 del legislador concursal argentino tuvo que aclarar que no basta el mero control para habilitar la extensión de la quiebra. La existencia del conjunto económico, el fraude a terceros, el abuso de control societario intragrupo, la confusión patrimonial inescindible, la simulación societaria y finalmente lo que nosotros consideramos como más valioso, el Enterprise Law, que es el nuevo derecho de los grupos societarios, en especial cuando están concursados, que surge del derecho de las sentencias aplicables del derecho concursal y societario norteamericanos, ¿no? Bueno, estamos en el cuarto punto de la exposición, los conceptos sobre grupos de sociedades. En nuestra opinión, un grupo de sociedades es una estructura empresarial multiarticulada constituida por dos o más sujetos de derecho de cualquier tipo, pero generalmente sociedades, en el que hay una política empresarial unificada o unitaria al servicio de un interés social del grupo, política que se ejerce mediante un conjunto de relaciones de subordinación o control jurídico-económico de los sujetos dominantes o madres o incorporantes respecto de la existencia y funcionamiento de otros sujetos denominados dependientes o subordinados o subsidiarios o incorporados o filiales o hijos, interés social que prima sobre todos los demás intereses sociales de todos los integrantes del grupo, sean dominantes o dominados, con una vocación empresarial común. Bueno, he aquí los elementos del grupo de sociedades. Digamos, no tengo tiempo de desarrollarlos en este momento, pero digamos que los juristas tenemos que conocer y, en cierto modo, dominar cuáles son los campos de actuación, los 6 sectores de actuación de la empresa, los temas empresarios que están dando vueltas y que los futuros legisladores tenemos que abordar. ¿Qué son? En primer lugar, la política empresarial unificada, la contabilidad, el control societario, el control societario y documental, el área de producción, el factor humano,
el área de comercialización o marketing y finalmente el sector financiero. Todos esos sectores de la actividad empresarial son tenidos por la jurisprudencia norteamericana cuando legisla sobre grupos de sociedades, lo que a nuestro modo de ver implica una riqueza enorme comparado con los otros sistemas concursales o societarios de otros países, como puede ser Alemania, Brasil, Portugal y la Unión Europea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los deberes del controlante? Hay una serie incluso de deberes éticos del controlante que no deben ser dejados de lado, porque a nuestro modo de ver también la ética empresarial tiene que ver con este tema, no solamente la legislación empresarial o concursal, ¿no? En primer lugar, ejercer la política empresarial unificada, que a veces la controlante no ejerce. Debería ejercerlo siempre. En segundo lugar, gobernar de acuerdo a la posición fiduciaria del socio de control, en virtud de la cual está sometida a ciertos deberes, como puede ser el deber de obediencia, el deber de cuidado, el deber de los otros dos deberes tradicionales de los directores, ¿no? El deber de cuidado, el deber de cumplir las normas, el deber de lealtad y el cuarto deber, bueno, no me acuerdo en este momento, pero ahí está, ¿no? En tercer lugar, realizar el interés social del grupo, distinto del interés social del controlante. En cuarto lugar, respetar la igualdad de los socios mayoritarios y minoritarios y entre sí, puesto que puede haber abuso de la mayoría o abuso de la minoría también. Y en quinto y último lugar, los deberes del controlante son ejecutar los llamados contratos de empresa. Los contratos de empresa son los que la doctrina alemana llama Unternehmensverträge, contratos de empresa, que son los referidos a el control societario pactado por un contrato de control y que están muy unidos o estrechamente vinculados con otro contrato que se llama contrato de destino de las ganancias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fines de los legisladores cuando legitiman a los grupos de sociedades? Se pueden distinguir 4 finalidades: legitimarlos, proteger la primacía del interés del grupo, proteger a terceros de los prejuicios anómalos o inherentes al grupo de sociedades y finalmente proteger la organización grupal. Hay 2 modelos regulatorios en el mundo. Uno es el contractual, por el llamado contrato de dominación, que está legislado por la ley societaria de 1965, alemana, y el modelo orgánico o fáctico. Digamos aquí como una norma, como una nota de color que lo que más se utiliza en todo el mundo es el grupo fáctico. Prácticamente no son conocidos los grupos contractuales. Hay una monografía alemana que habla de los grupos contractuales, pero es la única que he encontrado que habla realmente sobre el tema, porque todas las otras bibliografías alemanas habla de los grupos, exclusivamente de los grupos de hecho, porque el modelo contractual no funciona. Principalmente por un tema práctico, y es los honorarios de los abogados. Aquí los honorarios de los abogados cobran un especial relieve en la que hace que esos sistemas
contractuales no funcionen en la práctica, ¿no? Bueno, parte de la tesis que venimos sosteniendo es por qué no conviene la extensión de la quiebra en los grupos de sociedades. En primer lugar, porque frente a la confusión patrimonial inescindible, los norteamericanos legislan la consolidación sustancial concursal en diversos casos jurisprudenciales. No nos olvidemos que el common law está escrito básicamente en las sentencias judiciales. También hay algunas normas estatutarias, como algunos corporate status de los estados de Estados Unidos, porque las normas societarias norteamericanas son locales, no son federales, aunque también hay algunos estatutos federales, ¿no? Regulatorios de las sociedades. Pero bueno, principalmente las fuentes del derecho vigente del common law son las sentencias, ¿no? Solamente la simulación societaria con fraude habilitaría una extensión de la quiebra, en cuyo caso, en muy pocos casos puede hablarse de extensión de la quiebra. También hay sistemas legislativos que hablan de sistemas de presunciones. Cuando hay control, por ejemplo, cuando hay control, se puede presumir una atribución del daño al detentador del control. Y otros sistemas de presunciones, como puede haber en la ley concursal, en la ley societaria alemana, ¿no? Después, el disregard tiene notorias limitaciones. Es una doctrina muy rígida, provisional, a mi modo de ver precaria, asistemática, inorgánica, dependiente de la equidad de la que surgió, solamente aplicable a los grupos de sociedades por analogía y en esa medida paulatinamente reemplazada por las normas del Enterprise Law, que a mi modo de ver es mucho más rico y mucho más respetuoso de las realidades económicas, ¿no? El disregard es de naturaleza excepcional, no tiene límites ni efectos, tiene un gran automatismo que puede resultar hasta inconstitucional y no tiene fundamentos económicos. Por eso puede haber un disregard entre padre e hijo, por ejemplo, de carne y hueso, como sucedió en el famosísimo caso de la House of Lords inglesa, en el caso Salomón contra Salomón de 1897, que todavía está vigente como leading case en el sistema societario inglés, que no admite prácticamente la existencia o legitimidad de los grupos de sociedades porque sigue contemplando a las sociedades isla como unidas únicamente por vínculos externos, ¿no? Digamos que hoy en día en otros países del derecho comparado, el sistema concursal inglés, el sistema societario inglés, a nuestro modo de ver, se encuentra muy retrasado. Eso ya lo decía Clive Smithhoff en el año 77, muy retrasado con respecto a otros sistemas de grupos de sociedades, ¿no? Bueno, también la extensión de la quiebra aplicada a los grupos de sociedades puede ser antieconómica, inoportuna, puede ser enormemente dilatoria, como ocurrió en los 44 años que tiene el caso SWIFT del TEC y todavía se siguen liquidando bienes. Ya se murió el síndico, uno de los síndicos se murió y continúa el siguiente. Ahí es
medidas excesivas, desproporcionadas, constitucionalmente objetables, fracasadas para proteger el crédito, no hay una continuación empresarial satisfactoria, una desorganización empresarial sin precedentes y una desintegración del grupo de sociedades. A nuestro modo de ver, es mucho mejor las normas del Enterprise Law, que es el nuevo derecho de las sociedades económicamente integradas, que tiene para el legislador un fundamento económico. Por eso, en el caso inglés de Salomon contra Salomon, no basta la mera existencia de una relación padre e hijo de la familia Salomon, sino que hace falta una integración económica, ¿no? Quizá por eso nuestro artículo, creo que es el 172, dije antes, establece que no basta la mera existencia de control para que pueda existir la extensión de la quiebra, ¿no? El Enterprise Law tiene naturaleza propia, un modo de operar propio, no hay una analogía con el disregard ni con la simulación o el fraude societarios. Tiene consecuencias no tan desproporcionadas como puede ser la extensión de la quiebra, envuelve o engloba solamente a sujetos activos y pasivos de la responsabilidad. Habría que estudiar más los fundamentos económicos propios de los grupos para fundar ahí la responsabilidad. A nuestro modo de ver, en definitiva, la justificación de la responsabilidad radica en la integración económica anómala, siempre y cuando exista esa anomalía, ¿no? Y está previsto la responsabilidad del controlante por las deudas de la controlada, concursada por una integración económica mejor fundamento que los otros, que son demasiado rígidos, ¿no? Bueno, Fernando, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, muy bien. Bueno, el análisis exegético de las normas sustanciales son el artículo 161, el inciso primero habla del interés personal, es el modelo francés y el modelo italiano. Algunos autores hablan de una necesidad de causalidad con la quiebra, no se pueden compensar ganancias y pérdidas, no hay estado de cesación de pagos previo, tiene que haber una apariencia societaria de una relación de control, una intencionalidad del abuso de control y algunos admiten como fundamento solamente el disregard y otros el disregard solamente por analogía, ¿no? El segundo caso es el abuso de control por la quiebra de la controlada, solo por control interno de hecho o de derecho, pero no el externo. Cualquier controlante puede ser declarado en quiebra por control abusivo, no basta el mero control. El desvío indebido del interés de la controlada a favor del grupo, aunque a mi modo de ver esto es un error del legislador argentino, porque justamente si uno legitima al grupo de sociedades, hay una primacía del interés de la controlante o de interés del grupo, algunos autores llaman, que está por encima del interés de la controlada, ¿no? Luego, una dirección empresarial unificada para que pueda existir un grupo de sociedades y finalmente una relación de causalidad con la insolvencia. Aunque eso no está en el texto legal, muchos autores lo piden, ¿no? Bueno, este abuso de control es distinto del artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales. No hay una responsabilidad ilimitada del controlante, sino que está limitada al daño causado. Este control es más limitado que el control del artículo 54 porque excluye el externo.
No basta el mero control, debe haber abuso o irregularidad, debe ser el interés social de la dominada, el beneficiario del desvío tiene que ser la controlante. Hay autores que estudian los desvíos debidos o no debidos, y no hace falta un estado de cesación de pagos. Finalmente, el inciso tercero habla de la confusión patrimonial inescindible cuando hay una administración promiscua de activos o de pasivos o de ambos simultáneamente, muchas veces con simulación, y a veces la jurisprudencia ha sido un poco tajante al encontrar el mero conjunto económico y haber extendido la quiebra por un golpe de puñetazo, como le llaman autores como Bloomberg, autores norteamericanos, que hablan de una función tuitiva de los jueces, ¿no? Bueno, en cuanto a la crítica del sistema, creo que ya he hablado del tema. El inciso 1, del inciso 2 y el inciso 3, a veces la jurisprudencia ha sido vacilante, ha sido no muy clara en los conceptos. Por ejemplo, en el caso del Sanatorio Humboldt, en el año 2002 se aplicó una extensión de la quiebra por confusión patrimonial inescindible, a nuestro modo de ver mal aplicada, porque no existía esa confusión patrimonial. También hubo algunas críticas respecto del caso Swisseltec, que todavía no han sido, a nuestro modo de ver, suficientemente analizadas por la doctrina. Quizá en un futuro próximo así se haga. Y en el grupo Greco de 1980, en nuestra tesis doctoral, en la página 310, estudiamos los detalles de ese grupo. No se explicó el fundamento del caso especial, se impugnó la constitucionalidad de dos leyes especiales de intervención societaria y con un procedimiento particular con 3 grupos de sociedades: el grupo a liquidar, el grupo a continuar y el grupo a liquidar sin quiebra. Este grupo estaba formado por unas 30 sociedades y fueron legisladas esos 3 grupos, ¿no? Hubo un balance consolidado del resultado de la intervención, a nuestro modo de ver, con aciertos, porque cuando hay un grupo de sociedades hay que consolidar la contabilidad. Eso fue lo que pasó en el caso Enron, que no fue debidamente consolidada la contabilidad del grupo de sociedades, y eso llevó al ocultamiento fraudulento de activos y pasivos. Por otra parte, en el grupo Greco hubo una acción contra el Estado transada finalmente con restituciones parciales de activos y pasivos. Hubo un banco insolvente que arrastró a la quiebra a las demás entidades del grupo. Hubo acciones dadas en garantía de créditos por el banco emisor. Este grupo tenía 2 propietarios de todo el grupo, que eran 2 personas físicas. Hubo trasvasamiento de bienes de unas sociedades a otras. La extensión de la quiebra fue decretada con masa única. Se comprobó la existencia de sociedades ficticias en conflicto de intereses y sociedades realmente existentes y bien administradas, con lo cual se extendió la quiebra indebidamente a nuestro modo de ver en algunas de ellas, ¿no? Otras tendencias jurisprudenciales son el caso de 1981 de Armadores Argentinos, en la cual se hizo una proficua aplicación de la doctrina del Dirregan. El caso Selcar de 1990, también el desvío del interés a favor del grupo. En cuanto a la confusión patrimonial inescindible, ya en la década del 70 tenemos casos como Nogoyá,
que hubo masa única, Talleres Inclemere, en el año 1971, el caso Paz-Massman, en el año 77, en el año 79, Transportes Versalles, el grupo Odone, en el año 1980, fue un caso paradigmático porque ahí se concursaron 36 sociedades intervenidas en sede penal contra los directores por administración fraudulenta. Hubo un banco controlante intervenido por el Banco Central y luego liquidado, que era el pulmón financiero, como dirían los autores italianos. Hubo un caso de un concurso muy importante dentro del grupo que fue Silos y Elevadores. La fallida tenía una coadministración judicial con las restantes sociedades. Tenían sedes, accionistas y directores comunes, algo típico de los grupos de sociedades, una política empresarial unificada, un abuso de control y confusión patrimonial inescindible, aunque no son lo mismo, pero existieron en este grupo, ¿no? En el año 80, también el grupo Marfinco, hubo 2 sociedades ficticias y 2 personas físicas. Se aplicó también la doctrina de la apariencia. En el año 82, el caso Confecciones Galicia. El caso 81, Sacetru, que también hubo 36 sociedades con política empresarial unificada, algunas en quiebra, otras en concurso preventivo y otras in bonis. También se extendió la quiebra a todo el grupo. En nuestro caso, acá vemos las desventajas que tiene la extensión de la quiebra cuando hay excesivo automatismo y rigidez, ¿no? Bueno, y en este caso hubo una importante jurisprudencia sobre el merecimiento ético o no de la aprobación de la homologación del acuerdo aprobado por los acreedores, que para los que estudiamos el tema del bien común y el derecho concursal es una mina de oro. La verdad, en el caso de la sala D de la Cámara Comercial es muy importante, ¿no? Hay otros casos que no menciono ahora por falta de tiempo. Y bueno, pasamos al punto siguiente, que es la responsabilidad del controlante. Hay 4 approaches, ¿no? 4 modos de enfocar la responsabilidad del controlante. En primer lugar, el entity law, que ya dijimos que es, a nuestro modo de ver, el derecho más rico, que concibe a las entidades como separadas, pero económicamente integradas. Y a partir de ahí vienen todas las consecuencias jurídicas de esa situación. El derecho de la Unión Europea, a veces en normas vigentes o en normas proyectadas, como la 9ª directiva, la Blethering, que nunca llegó a sancionarse. Yo tuve la fortuna de entrevistarme con uno de los propulsores alemanes de esa norma, el doctor Markus Luther, en la Universidad de Bonn. Tuvimos oportunidad de conversar largo y tendido sobre ese tema de la Blethering. Y en esos casos se estableció, de la Unión Europea, se estableció casi siempre la responsabilidad por el control, por el mero control. Eso hizo fracasar, puesto que Europa es una exportadora de capitales, hizo fracasar la política legislativa, en ese caso, por ser excesivamente rígida. Después está el caso del Entity Law, que es el caso paradigmático es Salomon contra Salomon en Inglaterra, que dice que no hay responsabilidad, nunca hay responsabilidad del controlante porque las sociedades están separadas. Tienen su responsabilidad limitada
y no puede haber responsabilidad del controlante. Y finalmente, el cuarto approach es el del alemán, que puede ser contractual u orgánico, con la primacía en la práctica del modelo orgánico sobre el contractual por las razones que ya vimos. También, principalmente en Alemania, están los grupos verticales y los grupos horizontales, siendo que los grupos verticales son los típicamente grupos de sociedades en los que hay una subordinación y una política empresarial unificada. En cambio, en los grupos horizontales hay una política empresarial unificada, pero no hay una subordinación. Por ejemplo, en el caso de nuestro derecho societario puede darse cuando hay especiales vínculos contractuales en el contrato de licencia o en el contrato de distribución. Bueno, ya hablamos de la crítica al disregard, hablamos de la crítica al sistema de la Unión Europea, digamos sobre el sistema alemán, solamente que en el modelo contractual hay un deber de contribuir con todas las pérdidas, una protección indirecta y global, un seguro de solvencia en la práctica. En el artículo 302 y el artículo 322 hay una protección automática y directa o solidaria en la ley de sociedades por acciones alemana, y el modelo orgánico o grupo de hecho en las normas societarias aplicables en subsidio por analogía para proteger a la subsidiaria, ¿no? También en la doctrina alemana se legisla sobre las cartas de patronazgo, que a algunos les sonará por el caso italiano del Banco Ambrosiano, pero bueno, hay una responsabilidad del patrón cuando firma las cartas de patronazgo, pero es una responsabilidad muy ambigua, ¿no? Y finalmente, la doctrina judicial sobre los grupos calificados, que ya mencionamos, hay una serie de casos en la jurisprudencia alemana, como puede ser el caso Gerbeis-Danone del año 80, el caso Autocran del año 85, el caso Banning del año 86, el caso Tiefbau del año 89, el caso Video del año 91 y el caso Bremen-Fulkan del año 2003. Hay una jurisprudencia también del Supremo Tribunal Federal alemán posterior a Bremen-Fulkan, pero ya escapa un poco a mi estudio, ¿no? Bueno, también en el caso de Brasil hay una responsabilidad general y de los directores, y en el caso de Portugal hay deber de cubrir las pérdidas de la subsidiaria, más una responsabilidad conjunta y directa ante los acreedores de la sociedad subsidiaria por las deudas impagas. Bueno, nos vamos acercando próximamente a la hora de exposición, que es el tiempo límite. Vamos a ver si completamos la exposición. En cuanto al Enterprise Law, a mi modo de ver, es el modo más perfecto hoy por hoy de tratar el tema de los grupos sociedades, especialmente cuando están concursados, aunque también cuando hay problemas contractuales, ¿no? Bramberg, por ejemplo, estudia en su monumental obra de 5 tomos la estructura del Enterprise Law, aplicándolo a todas las ramas del derecho contractual y societario norteamericanos. Hay un reconocimiento y una protección de la integración económica de sociedades, hay una primacía del interés del grupo, hay una responsabilidad del dominante por culpa o dolo por abuso de control, hay una consolidación de activos y pasivos frente a
una confusión patrimonial inescindible o confusión contable, sin aplicar una extensión de la quiebra, con lo cual es un sistema mucho más sencillo y mucho más práctico y, a mi modo de ver, mucho más conveniente para los acreedores, ¿no? Hay una consolidación sustantiva total o parcial que es mucho más flexible, libre de cualquier rigidez o automatismo. Hay una consolidación procesal que nosotros ya la tenemos con la acumulación de procesos. Hay una eliminación de los créditos y garantías intrasocietarias por fundamentos económicos. Y todo esto, como mejor convenga, sin rigideces, sino de acuerdo a la jurisprudencia de cada caso particular, lo que a nuestro modo de ver es mucho más flexible que soluciones rígidas como la europea o la alemana, que fueron rechazadas por los respectivos legisladores. Bueno, la integración económica es el fundamento para las nuevas soluciones jurídicas. Más allá de la contratación de las operaciones y características típicas y usuales del grupo. El Enterprise Law respeta el derecho y la realidad de la integración económica empresarial. Bueno, en cuanto a la consolidación, hay casos norteamericanos, como puede ser el caso Soviero del año 1964, el caso del Chemical Bank de 1966, el caso Floramir Candy del año 1970, entre otros casos, ¿no? Porque tenemos una abundante jurisprudencia. Vamos a ver acá tengo el listado de la jurisprudencia norteamericana. Vamos a ver. En Estados Unidos tenemos 42 casos de Enterprise Law que establecen todos estos sistemas de consolidación contable, consolidación de patrimonios confundidos, la responsabilidad del controlante, y hay unas 20 o 25 sentencias que han rechazado, usualmente por problemas procesales, la responsabilidad del controlante. En el Reino Unido hay algunos poquitos casos de responsabilidad del controlante, hay 9 casos contabilizados. En Francia hay 30 casos, en Italia hay 14 casos, en Argentina hay 30 casos estudiados, en España hay unas 7 sentencias y en Alemania unas 12 sentencias que hablan en cierta medida en algunos elementos del Enterprise Law, que es el derecho más moderno, pero por lo general del Entity Law, que es el derecho más anticuado o derecho tradicional de las sociedades aisladas, ¿no? Bueno, como conclusión esencial de la investigación, yo voy a tratar, para no aburrirlos demasiado, voy a tratar de compartir la screen. A ver. Conclusiones esenciales de la investigación. Ahí están las 13 conclusiones y una propuesta de texto legal de ley ferenda para futuras reformas legislativas que quieran receptar la doctrina del Enterprise Law, que a nuestro modo de ver es mucho más conveniente que la tradicional Entity Law, ¿no? Esos archivos yo se los puedo hacer llegar para el que tenga interés. Les agradezco
muchísimo la atención. Espero no haberlos aburrido con esta aluvión de datos y derecho comparado, y agradezco vuestra atención y a las autoridades del Colegio Público de Abogados y a Fernando la invitación. Muchas gracias.